Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario. Este miércoles es día 27 de septiembre. El día de hoy la Iglesia celebra la memoria de San Vicente de Paúl, un santo francés, nacido en la Aquitania francesa, probablemente de origen español, en el año 1581. Se hizo sacerdote, fue hecho párroco en París y en un cierto momento de su vida fundó la Congregación de la Misión. Nosotros hoy le llamamos popularmente los Padres Paules, con una doble tarea, cual fue la atención a los pobres y la formación de los sacerdotes. También junto a Santa Luisa de Marillac fundó la Congregación de las Hijas de la Caridad. Tan numerosísimas ha sido la institución de vida consagrada más numerosa que existía en la Iglesia. Murió finalmente en la misma ciudad de París el año 1660. Es un santo que destacó particularmente por la vivencia de la caridad y por ese papel importantísimo que le otorgaba a los pobres en su propia espiritualidad. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Desde hace varios días estamos escuchando la lectura de un libro del Antiguo Testamento, el libro de Esdras, un libro de carácter histórico cuya acción se desarrolla, por decirlo así, en los tiempos del regreso de la cautividad babilónica, el regreso de los desterrados a Jerusalén, a la Tierra Santa, desde Babilonia. Un regreso que no se hizo de golpe, sino que se hizo en varias oleadas. No en una de las primeras oleadas fue Esdras, quien era escriba, por tanto, doctor de la ley, maestro de la ley, pero parece que también era sacerdote. Y él es el que impulsa de nuevo en Jerusalén el conocimiento de la ley de Dios como un elemento indispensable para el renacimiento de Israel. Vamos a escuchar el trozo que se lee en la celebración de la misa de hoy, como primera lectura del capítulo 9 de Esdras, los versículos 5 al 9, que dicen así: Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento, y con mi vestidura y el manto rasgados, me arrodillé, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor mi Dios, y exclamé: Dios mío, estoy avergonzado y confundido, no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas, y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres hasta hoy hemos pecado gravemente. Por causa de nuestros delitos
nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. Pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el templo santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud, porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia, nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Es una hermosísima confesión de pecados. Es una acertada lectura de la historia. Es una teología de la historia de Israel. Vamos a leerlo ahora con detenimiento, haciendo algunos comentarios que nos ayuden a nosotros a hacer oración, a dirigirnos a Dios utilizando las mismas palabras que Él, nuestro Dios, ha puesto en nuestra boca, porque esas son todas y cada una de las palabras de la Sagrada Escritura, palabra de Dios y además palabra que Dios nos entrega para que la hagamos nuestra. Comienza el texto así: yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento. Posiblemente Esdras es sacerdote, no está afirmando que él realizara la ofrenda de la tarde. Solamente es una indicación temporal, a la hora de la ofrenda. Por las tardes se ofrecía en el templo de Jerusalén incienso, se quemaba incienso en el llamado altar de los perfumes. Se renovaban igualmente los panes presentados a Dios en ese lugar del templo que era el santo. A esa hora dice: salí de mi abatimiento. El Señor, cuando permite en nuestras vidas el sufrimiento, la contradicción, no es para que quedemos encerrados en el abatimiento. El Señor abate nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. El Señor nos quiere humildes en su presencia, pero no encogidos, no atenazados, no sumergidos en un estado de depresión y de inactividad. Al contrario, hay que saber sacudirse de encima ese estado emocional que, sin lugar a dudas, en un momento u otro de nuestra vida hace presa en nosotros. Hay que sacudirlo con la ayuda de la gracia, pero sacudirlo enseguida. Y dice Esdras que con mi vestidura y el manto rasgados me arrodillé. El rasgarse el manto, la vestidura, era un signo de luto profundo, de dolor intenso, de rechazo de una situación inaceptable, intolerable. Previamente Esdras ha desgarrado sus vestiduras, quizás apoyando su oración, manifestando públicamente, socialmente, su dolor y su disconformidad con lo que está pasando. Nosotros podemos decir que vivimos momentos de rasgarse las vestiduras, pero que eso no quede en palabras y puramente en gestos estériles, que nos encierren simplemente en nosotros mismos, pretendiendo crear una torre de marfil. Los tiempos de abatimiento, los tiempos duros y difíciles, son tiempos en que hay que aquilatar
nuestra fidelidad a Dios, nuestra entrega a Jesucristo, nuestra disposición para dar un testimonio difícil y en medio de las persecuciones o dificultades, un testimonio martirial. Por tanto, él dice, se arrodilla, porque es un gesto de profunda humildad. No era el gesto normal de oración. Para los judíos el gesto o la posición normal para la oración era estar de pie. Pero él se arrodilla. Y extendí las palmas de mis manos hacia el Señor mi Dios. Es un gesto de oración profundamente sacerdotal, bíblico y sacerdotal. Hoy día los sacerdotes de la nueva alianza, aquellos que estamos configurados con Cristo, también realizamos ese gesto de extender las palmas de nuestras manos hacia Dios. Porque es de Dios de quien tiene que brotar toda la gracia y toda la salvación. Y lo que a nosotros nos corresponde es acoger esa gracia y acogerla en las palmas de nuestras manos, manos que son símbolos de la acción. Acogemos la gracia para inmediatamente poner nuestras manos al servicio del reino, nuestra acción al servicio del reino. Ya hemos dicho que el abatimiento tiene que huir de la inactividad, que puede ser una postura fácil, cómoda y perezosa. Y así, de rodillas, con las manos extendidas, las palmas hacia Dios, en gesto de oración, él exclamó: Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No tiene que referirse él solo o principalmente a sus pecados personales, a sus traiciones e infidelidades. También a ellas. Pero aquí se trata de una actitud verdaderamente sacerdotal. Aquí se trata de un reconocimiento en nombre del pueblo a quien Esdras representa, y una petición de perdón y expiación en nombre del pueblo a quien Esdras representa. Por eso dice: Dios mío, estoy avergonzado y confundido. Tantos motivos de vergüenza y confusión. Es curioso, es interesante, porque en el libro de los ejercicios espirituales, esa genial creación de San Ignacio de Loyola, en la primera meditación acerca del pecado que él propone en su primera etapa de los ejercicios, él manda pedir precisamente esto: confusión y vergüenza. Y aquí, precisamente, Esdras dice: Dios mío, estoy avergonzado y confundido. Es la primera actitud que quiere Dios. Una actitud que implica haber aprendido a ver claro en la realidad de mi vida, en la realidad de mi comunidad, en la realidad de mi mundo. Qué poca coherencia, qué poca lógica, qué poca cabeza en todo lo que hacemos los hombres, en cómo nos dejamos arrastrar, no por la razón, sino por impulsos, emociones, pasiones, y a veces pasiones no nobles sino vergonzosas. Sigue diciendo en su oración Esdras: no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti. Recuerden aquella parábola del fariseo y del publicano. En ella, el fariseo, de pie, reza, diciendo: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Pero había un publicano que, teniéndose a distancia, no se atrevía ni a levantar los ojos a Dios, diciendo:
Dios mío, ten misericordia. Esto es lo que hace exactamente Esdras. Dios mío, no me atrevo ni a levantar mi rostro hacia ti. Porque dice, nos hemos hecho culpables de numerosas faltas y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Porque Dios no mira a otro lado cuando pecamos. Dios es directamente ofendido y traicionado. El pecado es una injusticia, el pecado es una ingratitud. Por eso el pecado es una ofensa, ofensa contra el amor infinito, no sólo contra la justicia infinita, no sólo contra la majestad infinita de Dios, sino contra su amor infinito. Es la suprema iniquidad porque es la suprema injusticia, la suprema ingratitud. Nos hemos hecho culpables de numerosas faltas y nuestros delitos llegan hasta el cielo. No busca Esdras, como con tanta frecuencia solemos hacer nosotros, no busca disculparse, no busca excusas que presentar, no busca atenuantes, no dice, no soy o no somos tan malos en el fondo, o no dice, es que a veces nos equivocamos, han sido errores que hemos tenido. No, él dice, somos culpables de numerosas faltas y delitos que llegan hasta ti, que llegan hasta el cielo. Y añade, desde la época de nuestros padres hasta hoy hemos pecado gravemente. No es cosa sólo de esta generación. Esta generación ha sido educada y formada por la anterior. Y nosotros somos pecadores que vivimos en una cadena formada por eslabones que son hombres pecadores. Qué ridículo es que incluso muchos hombres y mujeres de nuestra generación creen formar parte de una generación que tiene una superioridad moral sobre todas las generaciones de la historia anterior. Qué ridículo que en los momentos de más pecado los hombres vivan ese sueño de virtud y de superioridad moral que tanto disgusta a Dios, porque es el culmen de todo fariseísmo, de creerse mejores, como el fariseo. Te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres. Te doy gracias, ahora no dicen a Dios porque no creen en Él, pero se consideran superiores y mejores que los demás hombres que les han precedido. Esdras, sin embargo, sigue diciendo, por causa de nuestros delitos, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, la esclavitud, el saqueo y la vergüenza, como sucede todavía hoy. Es decir, los males que acontecen en la historia tienen algo que ver, tienen mucho que ver, son consecuencia directa de los males morales que se perpetran, del desconocimiento de Dios y del vivir de espaldas a Dios. Y esto también tendríamos que aprender a detectarlo y a conocerlo. Hoy, no solo es el hoy de Esdras, cuando él dice todavía hoy lo tenemos que seguir diciendo nosotros. Continúa diciendo, pero ahora, en un instante el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el templo santo. Es el tema del resto de Israel, del pequeño grupo, del Pusillus Grex, del rebaño pequeñito, del que también Jesús habló en el Evangelio. Y les dijo, no temas, rebaño pequeñito, porque a mi Padre le ha parecido bien daros el reino. Es imposible que vosotros os lo ganéis, pero vuestra fidelidad en tiempos de tribulación es apreciada por Dios. Dios mantiene en cada época el pequeño rebaño, el resto, y le concede un lugar en el templo santo, en su morada. El Señor sigue diciendo
Esdras ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Esta es una gran gracia, la iluminación de los ojos del corazón, de los ojos del espíritu, para comprender hasta qué punto somos pecadores, somos malos, formamos parte de este mundo, de esta sociedad de pecado. Pero el haber recibido unos ojos iluminados nos da esperanza, eso sí, nos hace más responsables de vivir en el amor y en el temor de Dios. En medio de nuestra esclavitud, de la esclavitud a la que nos conducen nuestros pecados personales y colectivos, al menos somos capaces de decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, apiádate de nosotros que hemos pecado. Somos capaces de ver la realidad más flagrante y evidente. Soy pecador. Añade, porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud. ¿Esclavos de qué o de quién? Esclavos del pecado, vendidos al poder de la muerte, dice San Pablo. Vendidos al poder del príncipe de este mundo, que señorea este mundo, del que se ha apoderado por culpa del pecado de los hombres. Somos esclavos, hay que reconocerlo. Pero no queremos servir a ese Señor de este mundo. Queremos servir al verdadero Señor, con mayúsculas, que es nuestro Dios. Somos esclavos, pero palabra de esperanza. Nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia, nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. Fíjense, eso fue la historia. El imperio babilónico fue destruido por el nuevo imperio persa, y fueron los reyes de Persia, a partir de Ciro, los que decretaron y autorizaron el regreso de los israelitas a su patria. Por tanto, Dios se ha valido incluso de los paganos para conducir a su pueblo y salvar a su pueblo. Y nos ha dado respiro para reconstruir el templo de Dios y restaurar sus ruinas. Dios siempre concede respiros, dice el refrán popular, Dios aprieta pero no ahoga, Él consuela en medio de las lágrimas, cuando ve sobre todo un corazón roto. Un corazón quebrantado y humillado, dice el Salmo miserere, tú no lo desprecias. Y termina, y nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Nosotros podemos decir que también el Señor nos ha concedido un refugio seguro en el corazón inmaculado de nuestra Madre la Virgen María. El Señor os bendiga y os conceda perseverar siempre en el bien. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.